Hoy vamos a pasar al capítulo 2 del libro de Jonás. Y para ello le he pedido a mi hijo Santiago que leyera el pasaje, que nos lo comparta y si tiene algún comentario que hacer acerca del libro, puede hacerlo. Amén. Así que denle un aplauso al Señor por la vida de Santi en esta noche. Pastor. Este no se puede predicar, ¿sí? Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Ay, Dios mío, la iglesia se ve muy grande desde aquí. Denme un momento, por favor. Yo voy a mis notas. Estoy con mucho susto y me dirijo a ustedes, pero estoy confiado en que Dios va a hablar a través de la palabra que nos trae para hoy. A mí me ha edificado demasiado y sé que también va a ser para ustedes. Amén. Vamos a orar. La palabra de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Señor, yo pongo mi vida delante de ti y te pido que por favor me uses y bendigas a la iglesia tanto como me ha bendecido a mí el segundo libro de Jonás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como introducción al tema, en el capítulo 1 de Jonás, que nos predicó pues nuestro pastor hace 8 días, vimos algunas cualidades de Jonás, cualidades que tal vez muchos de nosotros tenemos, cualidades que no son buenas, pero cualidades que nosotros tenemos. Nosotros deberíamos tomar esta enseñanza como un ejemplo claro de que si huimos del propósito de Dios, lo único que estamos haciendo es alargando lo que al fin y al cabo vamos a tener que hacer. Jonás tenía un propósito en Dios. ¿Qué hizo? Por su rebeldía, de pronto por un poco de egocentrismo que él tenía, decidió hacer otra cosa aparte de la que Dios le mandó. Y al final vimos que le tocó hacer lo que Dios le mandó en primer instante. Voy a tomarme el atrevimiento de citar algunas cosas que nuestro pastor nos predicó hace 8 días porque quiero traerlos a contexto. Igual los invitamos a que hagan la predica. Y es de que un cristiano que conoce cuál es la voluntad de Dios para él y no la hace es una persona peligrosa para todos. Porque Jonás fue peligrosa para las personas que estuvieron en el barco. Estas personas tuvieron que despojarse de cosas porque dijeron que tenían que aliviar la carga del barco. Y Jonás, por no cumplir el propósito de Dios, hizo que estas personas también pasaran algo que no tenían que haber pasado. De igual manera también vemos algo maravilloso de Dios en ese momento, que fue la salvación de ellos, porque dice que ellos ofrecieron ofrenda y sirvieron a Dios. Otro punto que tuvimos fue obedecer a Dios no depende de que tengamos o no un encuentro cara a cara con Él, sino que depende de nuestra propia decisión. Vamos a ver más adelante de que Dios no dijo absolutamente nada en el proceso que tuvo Jonás. Dios preparó un gran pez específico para Jonás. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque esto nos enseña que pueden haber situaciones que no necesariamente teníamos que pasar, pero que nuestra desobediencia hizo que sucediera. Y es increíble ver cuán grande era la rebeldía de Jonás, que esperó 3 días para volver a Dios en oración. A veces nosotros somos muy Jonás, porque vamos a todas partes, vamos a todas las personas y al final por allá cuando nos acordamos volvemos a Dios, cuando tendría que haber sido al revés. No quiero ahondar esto porque no es el tema del mensaje. Ay, Señor. Jonás 2, versículo 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente, porfa, Caro. Vamos a empezar con la lectura de la palabra. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Podemos ver 2 cosas en estos 2 pasajes. Número 1 es de que Jonás creyó que había muerto, porque vea lo que dice: desde la tierra de los muertos te llamé. Lastimosamente no solo Jonás, sino que también nosotros esperamos todas las consecuencias del pecado o de la desobediencia que nosotros tenemos para acudir a Dios. O sea, nosotros sabemos de que las cosas son malas y aún así en ocasiones las hacemos. Pero en ese momento, en vez de nosotros decirle: Señor, dame fortaleza para no cometer ese pecado, dame fortaleza
para no cometer ese error, nosotros cometemos el error y después de que cometimos el error, vamos a Dios y le decimos que nos perdone. O sea, somos como al revés, como que hacemos todo al revés a veces. Y la segunda parte es, y tú, Señor, me escuchaste. Y esto a mí me da mucho alivio. ¿Por qué? Porque aún Jonás, creyendo que estaba en el lugar de muerte, Dios lo escuchó. Y eso me parece tremendo, porque entonces no hay ninguna barrera, no hay ningún límite. O sea, yo puedo estar donde sea que esté y Dios me va a escuchar ahí. Puedo estar en la peor parte del mundo que usted se pueda imaginar. Y Dios, si usted levanta una oración genuina a Él, si usted se arrepiente, Dios lo va a escuchar. A veces juzgamos a las personas. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque eso fue algo que me bendijo demasiado. Porque yo cuando el pastor me dijo que iba a predicar, aparte pues de lo que le da a uno, que ya sabemos que le da, y muchos me entienden, yo leí el segundo capítulo de Jonás y yo dije, pero yo que predico aquí, no entiendo cómo es una oración de Jonás, no sé cómo que predicar. Y cuando me senté a estudiar Jonás, ya entendí por qué Dios me estaba mandando a estudiar ese segundo capítulo. Y no es simplemente una oración, esto es una experiencia real. Esto nos edifica demasiado, a mí me edificó demasiado. ¿Por qué? Este paréntesis que quiero hacer es referente a las personas que han pecado y nosotros desde el otro bando, o sea, viendo a la persona que pecó. Y muchas veces para nosotros es muy fácil decirle, pecaste, hiciste mal, eso no debió haber sido hecho. Y en vez de nosotros orar por esa persona, nosotros empezamos a juzgarla, empezamos a clavarle más. Y muchas veces no, o sea, la persona está pasando por una situación difícil, ya hay una consecuencia allí, él está teniendo que afrontar todas las malas decisiones que tomó, o sea, está pasando un proceso en Dios. Nosotros, ¿por qué tenemos que ir y también juzgarlo? Nosotros lo que tenemos que hacer, iglesia, es levantar a todas estas personas que caen. Tenemos que orar de alguna manera. O sea, no estoy diciendo ni estoy excusando el pecado. Ay, pecó tan lindo, ay, no, Dios lo rescata, venga los discipulados y después sirve. Así no es con Dios. Pero nosotros podemos hacer la contraparte. Señor, fortalécelo. Señor, dale ánimo a él, a su familia, porque muchas veces su familia también sufre las consecuencias de los pecados. Me toca mi tarrito porque Isa no me trajo agua. No, Isa. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a Jonás 3, Jonás 2, versículo 3 y 4, porfa. Y veamos qué nos dice. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me parece la primera posición de Jonás cuando inicia su oración desacertada. Y se los voy a explicar por qué. Vemos que Jonás empieza a tener como una sensación de arrepentimiento, de orarle a Dios. Pero vemos también de que esa oración iba con una excusa. ¿Por qué? Dice, me arrojaste a tus profundidades. Dice, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. O sea, tú me estás haciendo eso a mí, Señor. Yo no lo estoy haciendo, tú me arrojaste a mí. Y lo segundo que me parece realmente maravilloso es de que ahí podemos ver un poco de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no necesariamente tiene que ser buena. La justicia de Dios a veces duele, y la justicia de Dios a veces no es injusta porque no es injusta, es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios a nuestros ojos a veces parece que fuera así. Yo en vez de Jonás hubiera dicho, por causa de mi rebeldía tú me arrojaste, o por causa de mi rebeldía tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Pero Jonás no fue así, fue directo a él, me arrojaste, tus salvajes y tempestuosas olas. Pero nosotros no nos podemos salvar de la justicia de Dios, hermanos. Esta es directamente proporcional a la consecuencia de nuestros actos. Nosotros no podemos pretender
que si hacemos algo malo, Dios nos recompense con algo bueno. Eso es imposible. Si yo peco, hay una consecuencia del pecado. Lo que tenemos que hacer es rápidamente arrepentirnos y volver a Dios. No darle más riendas al asunto. Hermano, usted pecó. Yo sé que muchos aquí hemos pecado en los últimos días. Vuelva a Dios. No se condene. Mientras usted amaneció con vida, tiene esperanza. No solamente de salvación, tiene esperanza de que Dios lo recompense, de que Dios le dé familia, de que Dios le dé un esposo, de que Dios le dé hijos. Todavía hay esperanza, hermanos. Todavía hay esperanza. Así que no se condene, porque eso nos pasa mucho. Nosotros mismos nos condenamos. A veces son pecados ocultos que nadie se da cuenta. Solamente es entre Dios y uno. Pero entre Dios y uno, vuelva nuevamente al Señor. Aunque podemos apreciar el arrepentimiento de Jonás cuando dice: aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Ahí ya vamos viendo un poquito el cambio de actitud de Jonás en el momento de la oración. Yéndonos al versículo 5 al 7, dice: me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor Dios, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Podemos apreciar en este mensaje un poco del cambio en la oración de Jonás. Ya no está diciendo: me arrojaste. Ya no está diciendo: tus salvajes y tempestuosas olas. Aquí ya está diciendo: me hundí. Aquí ya está hablando de él. Fue culpa de él. Me quedé preso. Me hundí hasta las raíces. Ya no le está echando la culpa a Dios, como en los versos anteriores de me arrojaste. Jonás sintió todo el peso de la muerte sobre él. Y a veces nos sentimos así cuando no vemos escapatoria de nuestros problemas. Es ahí donde yo les decía a ustedes: ¿por qué tenemos que esperar hasta caer en lo más hondo para pedirle perdón a Dios? Personalmente me he enfrentado en situaciones turbias en las cuales es posible el pecado y nadie se da cuenta. Pero en ese momento es donde he sentido que Dios me extiende su mano. Y ahí es donde yo les digo a ustedes: tienen que aferrarse mucho a Él. Ustedes no se pueden autocondenar, porque si ustedes se autocondenan, entonces ¿qué van a hacer? Las personas que son de la iglesia lo saludan en la iglesia y muy lindo, pero estas personas no saben usted qué proceso está viviendo en su casa personalmente. Tenemos que aferrarnos, y eso solamente se logra en oración. Si yo no oro, ¿yo cómo voy a hacer para que Dios me escuche? Si yo no oro, ¿yo de dónde voy a tener herramientas para decirle al diablo que no? O a la situación que no, o a la enfermedad que no. Si yo no oro, ¿yo cómo voy a hacer para levantar a mi hermano que está en pecado? Es imposible hacer algo sin oración. Basta solamente con arrepentirnos y elevar nuestra oración sincera a Dios. Me adelanté al punto, pero ahí está. Vamos al versículo 8 y 9 y dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Aquí sí que empezamos a notar el arrepiento que tuvo Jonás de no haber obedecido a Dios. Vemos cómo vuelve en alabanza a él. Vemos cómo viene sobre Jonás una convicción de salvación, pues en el último verso del 9 dice: pues mi salvación viene solo del Señor. Lo reconoció como su Salvador. Notemos algo especial hasta este punto, y eso es lo que les quería compartir, que les dije ahorita. Aquí fue pura oración de Jonás. Aquí usted no ve dónde Dios le está hablando. Dios simplemente le dijo: necesito que hagas esto, y ya. Y Jonás fue el que se puso a inventar, fue el que desobedeció, fue el que fue a dirección contraria a donde Dios lo había mandado. Por culpa de Jonás fue que estas personas tuvieron que pasar ese proceso. Jonás tuvo todo el tiempo del mundo mientras se dirigía al barco, mientras el barco zarpaba, mientras el barco estaba navegando, mientras la tormenta.
tuvo muchos momentos en los cuales volver a Dios. Y ahí es donde yo les digo, antes de cometer la situación, es difícil, es muy difícil a veces, pero tenemos que entender en esta palabra que Dios nos da a través de Jonás, de que tenemos que poner un alto justo en ese momento donde necesitamos caer. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, no más, tengo un Dios, porque si no hago caso a lo que Dios me está diciendo, voy a sufrir consecuencias. No voy a esperar absolutamente nada más. Disfrutó, sí, pasó rico, sí, se gastó la plata también, pero a la final la consecuencia va a estar. Y esta es la otra cosa, la consecuencia es para usted solo. La consecuencia no es para los amigos, no es para la novia, o no es para la otra persona con la que se gastó la plata. Ellos viven su vida normal. La consecuencia es suya, pues es nuestra. Dios simplemente vio cómo Jonás se sumergía en las consecuencias de su desobediencia, mientras él mismo pasaba su proceso. Quiero hacerles aquí también una pequeña aclaración, y es de que nosotros no es necesario de que paguemos penitencias, no es necesario tampoco de que le confesemos nuestros pecados al Padre, porque nuestra relación directa es con Dios, mucho menos de presentar una ofrenda, porque es que yo no puedo comprar mi salvación. Mi salvación ya fue comprada, y fue comprada con algo que esos 3 fajos de billetes no le van a poder llegar a los talones siquiera. Basta solo con basta solo con arrepentimiento genuino para alcanzar la misericordia de Dios. Nuestros problemas deben motivarnos a aferrarnos más a Dios, no a negociar de alguna manera para evitar el sufrimiento. ¿Cómo así? Yo no puedo decirle a Dios, Señor, sálvame, y si tú me salvas, yo te voy a servir toda mi vida. Voy a venir los lunes desde las 5, voy a barrer, trapear. Los martes voy a venir desde las 3 a todas las clases. Los miércoles voy a venir desde las 4, barro, trapeo, prendo equipos, todo. Los jueves yo le madrugo, pastor, yo le madrugo el jueves a las 3 de la mañana, si quiere le madrugo. Y si quiere me quedo hasta las 10, porque yo voy a orar porque Dios me hizo el milagro. Esa no es la manera. Tampoco es de que, pastor, venga, yo le compro el teatro. Pastor, venga, yo le compro el sonido, le compro los equipos, le compro la multimedia. Pastor, yo le pago a los muchachos de la iglesia para que no tengan que trabajar y se dediquen tiempo completo. Eso no sirve así. La sangre de Jesús es más preciosa que eso. La sangre de Jesús no hay dinero en el mundo que lo compre. ¿Por qué se ríe? Me ponen más nervioso. No hay dinero en el mundo que compre nuestra salvación. Dios ya lo hizo todo. ¿Qué más vamos a hacer? Nosotros, ¿qué nos vamos a poner a inventar? Dios ya lo hizo absolutamente todo. No depende de nosotros, es en sus propias fuerzas. Y vamos finalizando, que ya me pasé de la hora, ya me parezco al pastor de esta iglesia. Mentiras. Jonás 2:10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Aquí ni siquiera le habló, se acabó la oración de Jonás, se acabó el segundo capítulo y Dios ni siquiera le dijo nada a Jonás. Es más, Dios le habló al pez: vaya, escúpalo allá, oliendo a quién sabe qué. Porque imagínese si un pescado huele maluco, ahora imagínese por dentro del pescado. Si nosotros olemos malucos a veces, y por fuera también, imagínese por dentro. El arrepentimiento de Jonás movió a Dios a misericordia e hizo que todo volviera a estar donde tenía que haber estado. ¿No hubiera sido más fácil haber ido desde el principio? Hubiera podido ir tranquilo, relajado, sin oler a pescado, hubiera ido feliz, normal, pero tuvo que haber ese proceso para que Jonás pudiera obedecer a Dios. Dentro del paréntesis que hice anteriormente, me parece muy tremendo uno de los motivos por los cuales Dios decidió hacer eso, porque para mí fue un motivo, y fue la salvación de las personas en el barco. Eso me pareció a mí tremendo, porque a veces también pasamos situaciones en las cuales no comprendemos por qué estamos pasando situaciones, porque entonces estoy bien con Dios, estoy bien con mi familia, estoy bien con la iglesia, oro, leo la palabra, ayuno, diezmo, o sea, soy perfecto, pero nos pasan situaciones malas. Entonces decimos, ¿por qué Dios me pasa a mí situaciones malas si yo soy bueno? Si
yo hago las cosas bien. A veces hay propósitos que Dios tiene que no entendemos, y lo que a nosotros nos corresponde es en todos los procesos creer en Dios, sin importar absolutamente nada. Te quedaste sin trabajo, complicado, pero Dios quiere algo, pregúntale qué quiere. A lo mejor quiere algo más extraordinario y no lo puedas hacer porque no te decidiste. Como conclusión, los invito a que no seamos como el Jonás egoísta, desobediente, tal vez egocéntrico. Los invito a que seamos como el Jonás arrepentido, servidor de Jehová y desobediente. Que no seamos como el Jonás de antes de haber orado, que seamos el Jonás del momento que oró, antes de la mala situación que hayamos tenido. De esta manera evitaremos tantos problemas y situaciones que a menudo son creadas por nuestros propios actos. En vez de tener que orar arrepentidos de nuestros pecados, mejor oremos para que Dios nos dé el carácter para obedecerlo. Y si en algún momento dudamos o tenemos miedo, oremos a Dios para que nos dé la fortaleza, para que nos dé el valor para poder lograr este tipo de situaciones. Y ese es un consejo que yo les quiero dar a ustedes, y más que todo a los más jóvenes, porque ya somos viejitos. Usted no. Yo ya estoy en los 30, ya puedo dar consejos. No les dé miedo nada. Todo lo que nosotros nos propongamos en Dios lo podemos alcanzar. Y no es cliché, no es por decir algo bonito, es en serio, porque yo lo viví. Y todas las cosas, cuando haga memoria, todas las cosas que yo quise hacer, lo hice. A veces algunas buenas y otras no tan buenas, pero las alcancé, pero es sin miedo. Y nosotros que tenemos a Dios, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, o sea, nosotros podemos tener la capacidad de comernos el mundo si queremos, en un caso hipotético, ¿no es cierto? Pero a veces el miedo no nos permite hacerlo. Nos limitamos, nos autolimitamos nosotros mismos, nos ponemos esa barrera, pero somos nosotros quienes lo hacemos. Si no está la situación, si no sucede rápido, eso que usted tanto quiere y tanto anhela, si no sucede rápido, es porque no es el tiempo de Dios y ya. Usted se va a estresar. Mientras más tiempo pase, mejor, más se capacita, mejor, más se prepara, más maduro es. A veces Dios no nos envía cosas porque esas cosas nos destruyen. Y eso es misericordia de Dios. O sea, eso es bueno para nosotros. Y quiero terminar con esta frase que decía en la Biblia de estudio, pues de donde saqué el tema. Y dice: si usted sabe que Dios desea que usted haga algo para Él, no huya. Es posible que Dios no lo detenga como hizo con Jonás. Y eso sí que me pareció tremendo, porque a veces abusamos de la gracia. A veces abusamos tanto de la gracia, hermanos. A veces nosotros creemos que somos invencibles y aquí el único invencible es Él. Nosotros, cualquier resfriado nos manda a la cama. Si les pasa como a mí, que se levantan con un pie cojo, 50% de capacidad en ese día. Pero no seamos abusadores de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que antes darle gracias a Él por eso, porque si fuera por nosotros no lograríamos absolutamente nada. Y que Dios permita que usted se pierda y quién sabe si algún día regrese. Nosotros no somos Jonás. Esa situación fue específica para Jonás, pero nosotros no somos Jonás. No vaya a ser de que en una de esas que metamos la pata, ahí nos quede la pata enterrada. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la palabra que tú has traído en esta noche a nuestra vida. Gracias porque tú nos edificas cada día, y gracias, Señor, porque comprendemos lo malo que somos, pero podemos ver lo bueno que tú eres, y de que en absolutamente todo, Señor, tú pones tu mano y tú estás en medio de nosotros. Perdónanos por nuestra desobediencia, perdónanos por no hacer lo que tú nos mandas a veces, perdónanos por ser así, pero gracias por tenerte, gracias porque tú nos viste a nosotros con ojos de amor y nos permitiste conocerte y nos permitiste poder tener eso que tenemos en este momento, que es a ti, Señor, que nos da la garantía y el valor de poder seguir viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.
Ya le toca el domingo que me pienso ir, ahí quedó. Qué bendición, hijo, de verdad, qué bendición de mensaje. Que el Señor te siga usando mucho, y cuando uno descubre esos talentos ya sabe a quién usar. De verdad, qué bendición. Dos cosas muy importantes: el mensaje fue claro, puntual, no voy a añadirle ni a decir nada porque fue mucha bendición para todos, mucho, por lo menos para mí sí. Lo otro es que no notaron que hoy Ana no se mareó. Hoy no se sentó, hoy se quedó ahí. ¿Por qué será? De verdad, hijo, que el Señor te bendiga enormemente. Fue de mucha bendición para mí la palabra. No seamos los Jonases de antes, seamos los Jonases de después. Y esa es la conclusión que tenemos que tener. Amén. Les espero el próximo miércoles, si el Señor lo permite, para nuestro servicio de enseñanza. Recuerda que estamos estudiando el Evangelio en el libro de Ruth. Vamos para el segundo capítulo. Fue de mucha bendición el primer capítulo. Vamos a seguir estudiando, es una serie de 4. Si no ha visto el primero, le aconsejo, vaya y vea el estudio, que sé que le va a bendecir mucho. Amén.